El saqueo de Morena en México es incontrolable. Hoy el gobierno ya no tiene un solo peso y el problema es que quien lo va a pagar ahora eres tú. Hoy voy a platicar con el diputado Emilio Suárez, que es integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, y vamos a hablar precisamente de esto, de la importancia de ser conscientes cómo Morena está, digámosle, guachicoleándole tu bolsillo. Bienvenido, diputado, ¿cómo estás? Jorge, muchísimas gracias, además contento de estar con ustedes. Además es un tema que es bien importante para todos los mexicanos. No, gracias a ti por acompañarnos. Cada año, entre septiembre y diciembre, en este caso en octubre, se discute básicamente cómo se va a planear el país en el siguiente año. Claro. Que vamos a empezar, estamos en eso, en la discusión en el Congreso de lo que sucederá en el 2026. Y pues bueno, es algo donde yo lo decía, yo lo equiparo un poco a la economía familiar, ¿no? O sea, el que tiene un changarro, quien tiene una tortillería, en general a las familias, y uno va revisando cómo está su economía, ¿no? Claro, para tomar decisiones. Para en tomar dónde... decisiones. Y lo que hace alguien es, pues, oye, yo tengo un ingreso y tengo un gasto, ¿no? En función de ese ingreso yo defino lo que puedo gastar. Hay ocasiones que las familias dicen, oye, pues fíjate que voy a ampliar la tortillería, ¿no? Entonces, oye, pues voy a pedir un crédito, ¿no? Entonces, pidiendo ese crédito, pues puedes ampliar tu tortillería porque no te dan los ingresos, pero estás invirtiendo el dinero de manera productiva y evidentemente pues los bancos te van a prestar en función de qué garantías le puedas dar de pago. Claro. Y parte de la discusión que nosotros hemos tenido es que durante 5 años el gobierno de Morena dijo que no estaba endeudando al país. Cosa que era mentira. Y eso fue una mentira, porque sí se contrató deuda desde la administración del presidente López Obrador y de manera más clara ahora en la administración de la presidenta Sheinbaum pues va a haber más deuda, ¿no? Y lo que quiere decir es eso, que no está alcanzando el dinero, es decir, los ingresos que se están teniendo, el gasto es mayor y lo que se está recurriendo es a contratar deuda. Y básicamente, en términos de cifras para la gente, en el 2018, cuando llega el presidente López Obrador, cada mexicano debía aproximadamente 70,000 pesos. Okay. Hoy, cada mexicano debe casi 110,000 pesos. Entonces, esta parte de la contratación de deuda para fines pues, no necesariamente productivos, es lo que nosotros hemos señalado. No necesariamente la deuda es mala, pero cuando lo haces de manera exponencial, sin rumbo y sin proyectos específicos, se convierte en un barril sin fondo. Es que de eso se trata. A ver, me gusta cómo nos los explicas porque precisamente es la importancia de poderlo platicar con la gente. Aquí se trata de tomar decisiones inteligentes para que beneficien al país. Como bien lo decías, decisiones en el presupuesto de la casa o de la tortillería para mejorar. ¿Qué pasa entonces cuando un país empieza a derrochar dinero en cosas que acaban siendo barriles sin fondo, como las obras de López Obrador, o tomar decisiones erróneas que al final endeudan negativamente al país? Sí. A ver, hay un indicador que es indiscutible y que además con gente del oficialismo, de la mayoría, lo he platicado y me dan la razón. El indicador más claro para saber si estás invirtiendo bien el dinero es el crecimiento de la economía. Claro. O sea, si la economía crece, quiere decir que el dinero que pediste prestado está bien invertido. Y te doy un dato que además es revelador para todos aquellos que critican la etapa neoliberal. Durante del 2000 al 2018, el país estuvo creciendo entre el 1.5 y el 2%. Oye, ¿es un crecimiento que deseamos? No. Había muchas cosas que hacer. Pero del 2018 a la fecha, el país ha crecido en promedio 0.3%. O sea, es raquítico el crecimiento que ha tenido. Al día de hoy, la economía mexicana en el 2025 está creciendo el 0.4%. Nos mantenemos en esa parte raquítica del 0.4%. Ha habido algunas expectativas, el gobierno anunció que íbamos a crecer al 1%, no sé de dónde sacan esas cifras alegres, pero lo que es una realidad es que América Latina, que son nuestros vecinos, sí, está creciendo al 2%. Y nosotros estancados. Y Europa está creciendo al 3%. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿por qué nuestros hermanos latinoamericanos crecen al 2%? ¿Por qué los europeos crecen al 3%? ¿Y por qué nosotros estamos creciendo al 0.4%? Esas respuestas no las ha podido dar el gobierno de Morena. Y yo lo atribuyo a que están derrochando el dinero
no están invirtiendo el dinero en temas productivos. Está la refinería que no refina, está el Tren Maya que no vuela, el Tren Maya que no vuela. Entonces, están gastando a costa de la deuda de cada uno de los mexicanos nuestro dinero sin tener inversión productiva. Y a eso le sumamos pues la incertidumbre que hay en el país, ¿no? Porque por más que digan, por más misa que digan es, cuando tú encuentras una sobrerepresentación sin sustento, cuando tú eliminas controles constitucionales como la acción de inconstitucionalidad, cuando ahora se está discutiendo la reforma a la ley de amparo, que lo que busca es empoderar a el Estado frente al ciudadano, esa es la respuesta. Y si no lo están viendo en el gobierno, pues nos están viendo la cara a todos los mexicanos. Y sí es una cosa delicada. ¿Por qué? Porque más temprano que tarde nos va a pasar factura a todos los mexicanos. Hay expectativas, por ejemplo, de la inflación. ¿Qué es la inflación? Para que la gente sepa, porque es un término luego muy técnico. Muy técnico, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar un bien? Si un bien nos va a costar más caro un año respecto al otro, ¿no? Es el costo cómo va aumentando con el paso del tiempo con distintos factores, ¿no? Y el gobierno tiene una estimación de una inflación del 3% cuando los mercados, por la economía y por cómo están viendo al país, lo están viendo en un 3.7%. Si uno revisa, y además la economía familiar se construye con muchos elementos, ¿no? Oye, la esposa está trabajando o no está trabajando, ¿no? Pues eso es un ingreso, ¿no? Oye, ¿y en qué estás trabajando? ¿Es un empleo formal que está bancarizado o estás saliendo a la calle a vender productos, ¿no? El esposo, oye, tienes un empleo que eres albañil y ese dinero lo estás metiendo al banco, no lo estás metiendo al banco. Entonces, todos esos son elementos en las familias que pues tenemos que ir, y parte de la política del Estado debe ser que las familias vayan mejorando sus condiciones para tener mejor acceso a crédito y mejores precios. Eso mismo pasa en el país y hay distintas variables económicas. Una que es muy recurrente, que es, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Nosotros tenemos una economía desde hace muchos años dependiente del petróleo. Hay estimaciones del gobierno federal de que la producción del petróleo será de 1.8 millones de barriles diarios. Hoy estamos en 1.6 millones de barriles diarios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué está sobreestimando la producción de crudo? Pemex, pues todo el mundo sabe que no está en las mejores condiciones. Pemex se le quitó esa parte contributiva al Estado, hoy es una carga fiscal, se le están inyectando recursos. Yo no sé de dónde sacan la información de que Pemex va a seguir ayudando a la economía de las familias. Y hay otros muchos elementos. Otro más, por ejemplo, ¿no? Es decir, el déficit. Oye, pues, ¿qué tanto el déficit es sostenible? Pareciera que el déficit es sostenible, pero cuando uno va a ver a los estados y municipios se quedaron ya sin dinero. No tienen dinero. El funcionario, el burócrata más cercano a la gente es el presidente municipal. Claro. Hoy tenemos casos de presidentes municipales que lo único que van es a sentarse a su escritorio a pagar nómina, a pagar el recibo del agua del municipio. Por sí el tema económico dentro de una alcaldía es complicado, más hoy que el Estado no está ayudando a los municipios, que no se está teniendo ese recurso. Es correcto. Y luego viene el otro componente, que es el componente que nos debería interesar a todos y que nosotros reclamamos. Entonces, si el gobierno ya no tiene dinero, porque no lo tiene, está recurriendo a deuda, ¿no? Entonces nos están dando a mexicanos. Pero además, pues, ¿cómo consigue ese dinero? ¿Cómo llega el dinero a las arcas del Estado? Que ahí viene el punto en donde a los que nos ven les afecta completamente a ellos. Sí, y ahí pues, es la creación de nuevos impuestos, ¿no? Y curiosamente, porque además están emparejando una discusión, la ley de amparo, ¿no? Van a reformar la ley de amparo. Doy un dato porque es bien importante. Hay 200,000 casos de mexicanos que tienen un valor de 2 billones de pesos que están en disputa con el SAT de si le deben o no le deben dinero al erario. Y aquí la gran discusión es, esos 200,000 casos son representativos de lo que se le está persiguiendo a Ricardo Salinas Pliego. Por poner un ejemplo, yo creo que son otros miles de casos. O sea, Ricardo Salinas es uno, pero detrás de esos pues hay MIPYMES, etcétera, gente común y corriente
que lo que está pensando es, oye, yo no te debo, por distintas razones. Y la ley de amparo lo que está haciendo es eliminar la posibilidad de que esa gente litigue. Y si uno revisa básicamente en el paquete económico, que dicen pues, que es un paquete inercial, que no hay nuevos impuestos, eso es una mentira. Hay nuevos impuestos porque además dicen, oye, vamos a meter, vamos a ampliar, sobre un impuesto le vamos a ampliar el impuesto en cuanto al porcentaje, ¿no? Pues eso es una mentira porque también están creando nuevos impuestos. Y hay algunos casos que son relevantes. Uno, ¿no? El de los refrescos. Dicen, oye, por salud, es que los mexicanos, hasta el día de hoy yo lo pregunté a los funcionarios de Hacienda, no hay una sola prueba de que el impuesto al refresco tenga como consecuencia cambiar los hábitos de las personas. Sí, la reducción de consumo, como no pasa ni con el Y cigarro. además en un país complejo como el nuestro, en donde en las comunidades más remotas el refresco se convierte en el consumo calórico que necesita un individuo para transitar su día, pues se convierte bien complicado. Entonces crean un impuesto a los refrescos y paralelo a eso, más bien, aumentan el impuesto a los refrescos, pero paralelo a eso le meten impuesto a las bebidas con endulcorantes no calóricas. La Organización Mundial de la Salud, para todos nuestros compañeros que dicen, es el refresco de dieta, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las bebidas con edulcorantes no calóricos se utilicen como sustituto para no consumir azúcar. Lo que están haciendo es que están metiendo en el mismo paquete a estos productos. Y si uno revisa básicamente, por eso digo que es una iniciativa recaudatoria, y eso es lo importante, si uno revisa lo que la industria refresquera, lo estoy poniendo como ejemplo, la industria refresquera representa en el consumo de azúcar es el 5%. Entonces, pero lógicamente, pues es una medida atractiva de cobrarle impuestos a la gente. Pero si un refresco de 1 litro le costaba 28 pesos a una persona, ahora le va a costar 30, 31 pesos. Eso pega en la economía de las familias. Claro. Hay otros impuestos que se están creando, ¿no? Decían el impuesto al ahorro, ¿no? Que va del 0.5 al 0.8. Pues, oye, están castigando. El país lo que necesita es bancarizarse. Que la gente, en lugar de tener el dinero en el colchón, lo pueda meter a un banco. ¿Por qué? Porque eso le da estabilidad y le da una trazabilidad y le da una existencia financiera a las personas. Sí. Eso lo que les permite es básicamente en un futuro poder pedir un crédito. Crédito a la palabra, crédito, algún crédito, ¿no? Estando bancarizado. Sí, te permite ir creando un historial que te va a abrir puertas. Lo que están castigando es básicamente el que ahorre la gente. Eso es lo que están haciendo. Sí. Y el otro ejemplo que decían por ahí, el tema de los videojuegos, que a mí se me hace, pues la verdad también un poco para justificar el paquete en términos de recaudación en materia de salud. Pues, ¿cuánto puede costar? ¿Cuánto puede costar y cuánto va a ingresar? Es literal mínimo lo que se va a ingresar a la federación por los impuestos a los videojuegos. Es un paquete económico un poco redondeando que lo que busca es endeudar más a los mexicanos porque hay más deuda. Nosotros lo hemos visto con el paso de los años, no hay inversión productiva de ese dinero con el que estamos pidiendo prestado y además se están creando nuevos impuestos. O sea, eso debe quedar claro, es una reforma fiscal porque está creando nuevos impuestos y la gente lo va a sufrir en los bolsillos. Es importante, y es importante que quienes nos ven lo tengan muy claro. A ver, con Morena hay más impuestos, y si Morena te dice lo contrario es una mentira. Es por eso que hoy el PRI está dando la batalla en la Cámara de Diputados, y quisiera precisamente, diputado, que me platiques la postura del PRI. Hoy ante lo que está pasando con Morena, lo que está pasando de que el país ya está endeudado y ellos quieren seguir metiendo la mano en el bolsillo de la gente, que trabaje, que quiere ahorrar y que ya no va a poder ahorrar porque le va a salir más caro y que eso acaba perjudicando muchos rubros del país. ¿Cuál es la lucha que lleva? Nosotros ya hicimos una propuesta y hay líneas como muy claras. Darte un ejemplo de en qué se va a gastar el dinero del gobierno. Hay un incremento en la Secretaría de la Defensa Nacional del 12%, hay un incremento en la Secretaría de Seguridad Pública del 17%,
son rubros que hay que revisar, o sea, ¿no? Claro. Pero por otro lado, la salud no está, o sea, se están eliminando programas. Regresando al ejemplo de los refrescos, hizo una promesa la presidenta de que iban a etiquetar esos recursos para disminuir los temas de diabetes y obesidad. Pues, llevo hasta el día de hoy, lee y volviendo a leer y leer el paquete económico, no hay nada de lo que prometió de etiquetar eso. Lo que sí están haciendo es hacer una reducción de distintos programas de salud, como por ejemplo el de obesidad y diabetes, que lo están fusionando, y que eso va en detrimento de los mexicanos. Y si uno revisa también infraestructura de agua, porque además utilizo un ejemplo que es que la gente me va a entender, sobre todo la gente de provincia en general, y ahora que también van a discutir la Ley General de Aguas Nacionales. Dice Morena, ¿no? Oye, es que hubo una reducción de 13 millones de pobres. A mí me encantaría hacer con la gente de Morena un recorrido por el país para que se den cuenta de que la gente no está viendo lo mismo. Y el ejemplo es el agua, ¿no? O sea, el país lleva sin invertir en infraestructura de agua durante 7 años. No se ha metido un solo peso en infraestructura. No hay registro de inversión en infraestructura de agua. La reducción en la carencia de la pobreza, según las encuestas y según los resultados que se dieron a conocer, fue del 50%. No sé de dónde sacan esa cifra. Hablan también, oye, el ingreso, ¿no? Es que hubo un mejor ingreso. Te doy un dato. La ENIG, que es la encuesta, que es una encuesta que te da más o menos el balance de cuánta gente pues, entró y salió de la pobreza en función del ingreso, reporta que hubo un crecimiento del 28% en el ingreso. ¿Ok? Pero las cuentas nacionales es el registro real de lo que está dando el país. Hay un registro que solamente creció el ingreso en el 5%. Entonces, hay un diferencial entre las cuentas nacionales y la ENIG que nos debería llamar la atención. Le debería llamar la atención al gobierno para no darle a tole con el dedo a la gente, porque la gente sigue en las mismas condiciones, sigue sin acceso a la salud, sigue sin medicinas, sigue sin acceso a agua potable. Eso es por lo que vamos a pelear y esa es un poco la causa que estaremos abanderando en las próximas semanas. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Estos ejercicios son muy importantes porque quienes nos ven tienen que entender por qué el PRI levanta la voz y por qué, a pesar de que Morena hoy tiene una mayoría que hace y deshace con el país y destruye, que es lo que están haciendo, ¿por qué vale la pena seguir luchando por y una última mensaje de solidaridad a todos los capitalinos. La ciudad es un desastre. Un desastre, baches, inseguridad. Híjole, y una disculpa a todo el equipo porque me tardé pues, casi 2 horas de trayecto. Y en los tramos que encontraba yo de tráfico, bueno, ni un policía, los semáforos descompuestos, sí. La gente, pues, gente que veías caminando en las calles, cruzándose en los coches a mitad de la lluvia, inundaciones, o sea, la ciudad es un desastre. Entonces, hoy lo sufrí yo y pues solidaridad con toda la gente que estamos aquí viviendo en la ciudad o que vamos y venimos y que tenemos que sufrir pues un poco la ineficacia de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Con Morena es claro que hay 0 resultados, amigo. Y precisamente hacer este recordatorio. Con los gobiernos del PRI, para bien o para mal, siempre se atendieron cada una de las quejas de los ciudadanos. Se construyeron presupuestos pensando en cómo podía salir adelante este país. Al PRI le pueden señalar y criticar, pero nunca le podrán decir que no daba resultados. Por eso es importante seguir luchando, por eso vamos a volver. Por eso les invito a todos a hacer esa comparación, sin sesgos, sin filias ni fobias, cómo se vivía mejor, cómo habían gobiernos eficientes, cómo tu municipio, cuando el PRI gobierna, hay mejores servicios públicos. Hoy, lo que comentamos aquí de las calles, de los baches, de la inseguridad, hoy está desbordado. Y lo vivimos en la Ciudad de México, pero también en los municipios, en cada entidad. Eso es una realidad innegable, que hay un responsable, y ese responsable es el mal gobierno de Morena. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Diputado, saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Y aquí estamos siempre a la orden, amigo. Hermano. Que estés muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. PRI.